Esta noche, no se me permite disfrutar del asado. En su lugar, me ofrecen una sopa y una ensalada cuestionables que han estado en el refrigerador durante 3 días. Hay una posibilidad de que se hayan echado a perder, pero me dicen que debería comerlas para no desperdiciar. No desperdicies buena comida en ti misma cuando yo puedo comer, comenta mi suegra, insinuando que las sobras son perfectamente adecuadas para mí, como si eso no fuera suficiente. Ella constantemente lanza comentarios desagradables hacia mí, haciendo que mis comidas se sientan como un castigo. Me llamo Janice, y a mis 29 años, me encuentro lidiando con las exigencias del trabajo y la vida en casa. Me casé apenas el año pasado, y ahora mi esposo y yo vivimos con su familia, aunque no estaba particularmente entusiasmada con este arreglo. Mi esposo, siendo el hijo mayor, siente un fuerte sentido de deber de permanecer cerca de casa después del fallecimiento de su padre. Insiste en cuidar a su vivaz madre, aunque a mí me cuesta entender sus preocupaciones dado su espíritu enérgico. Con mi cuñado trabajando en el extranjero, parecía ser la única opción viable. Al principio, la idea de vivir con mis suegros me parecía anticuada, pero mi esposo y su madre abrazan valores tradicionales. Desafortunadamente, esta situación se ha vuelto cada vez más desafiante para mí. Últimamente, mi esposo ha adoptado la dura actitud de su madre hacia mí, una clara desviación de cómo actuaba antes de casarnos. Su comportamiento ha cambiado drásticamente. Ahora me habla con una condescendencia que me hace sentir menospreciada, a menudo levantando la voz y causándome un gran malestar. Recientemente, me gritó por la forma en que planché su camisa. ¿Por qué está mi camisa tan arrugada? Me darás vergüenza en el trabajo así. ¿No puedes ni planchar bien? Cuando intenté defenderme, insistiendo en que había hecho mi mejor esfuerzo, me desestimó con una respuesta mordaz. Tu mejor esfuerzo no es suficiente. Necesitas darte cuenta de lo inútil que eres como esposa. Sus palabras me calaron hondo. Eso es tan cruel. No tienes que hablarme así, le respondí, pero solo intensificó sus insultos, comparando mi cara con la camisa arrugada y diciendo que me veía mayor de lo que soy, afirmando que era un desagrado. Esta crítica implacable de parte de él y de mi suegra convierte cada día en una batalla, dejándome sentir aislada y malinterpretada en lo que debería ser mi nuevo hogar. Antes de casarnos, solía llamarme adorable y me trataba como a una princesa. Ahora, sin embargo, su comportamiento ha cambiado drásticamente. No solo se burla de mis padres, sino que también se ríe de ello después, lo cual me resulta completamente desconcertante y doloroso. A veces no puedo evitar pensar en lo irónico que es que esté perdiendo cabello a su edad, y secretamente deseo que se quede calvo. Nuestro matrimonio sigue siendo reciente, pero me preocupa nuestro futuro. En ocasiones, incluso me viene a la mente la idea del divorcio. Después de un agotador día en el trabajo, llego a casa solo para ser recibida por un abrumador montón de quehaceres. Estoy completamente exhausta. Sin embargo, mi suegra, que pasa sus días pegada a la televisión, nunca levanta un dedo para ayudar. Es frustrante encontrar constantemente migas de sus bocadillos esparcidas por el suelo, que inevitablemente tengo que limpiar, especialmente cuando ni siquiera se toma la molestia de usar un plato. Una noche, después de la cena, de repente sugirió, vamos todos a un balneario para Año Nuevo. Aunque la idea de pasar más tiempo con ellos no me emocionaba, la idea del balneario sí me intrigaba. Me encantan los retiros de spa, y este en particular había salido en la televisión recientemente, haciéndolo sonar especialmente atractivo. Esperaba poder pasar por alto sus hábitos molestos y convertir este viaje en un recuerdo agradable. Mientras nutría internamente un poco de emoción por la escapada, mi suegra rápidamente cambió de tema. Sabes que solo tenemos un auto pequeño, ¿verdad? Esperaba que pudiéramos pedir prestada la minivan de tu familia. Tiene suficiente espacio para todo el equipaje. Mi padre normalmente conduce un coche compacto, pero utiliza la minivan para ir de compras o para sus aventuras de camping. A regañadientes, estuve de acuerdo, pensando que podría simplificar nuestras próximas vacaciones familiares. Cuando llamé a mi padre para preguntar sobre pedir prestada la minivan para nuestro viaje de Año Nuevo, aceptó sin dudar. Este amable gesto añadió un rayo de esperanza a mis preparativos para nuestra escapada de fin de año. A pesar del caos habitual de limpiar la casa, la perspectiva de finalmente relajarme en un balneario después de un año tan desafiante me mantenía motivada. Como era de esperar, mi suegra permaneció sentada en el sofá como una estatua, sin contribuir en nada a los preparativos. Luego, el día de Año Nuevo, me desperté con una aterradora realización. Había dormido de más. Miré el reloj despertador, que marcaba las 7:50 de la mañana. Para mi asombro, Wayne no estaba a mi lado, ni tampoco en ninguna parte de la casa. Confundida, comencé a buscarlo a él y a mi suegra, pero no estaban por ningún lado.
sintiendo una creciente sensación de pánico. Revisé mi teléfono inteligente en busca de alguna pista. Normalmente, lo dejaría cargando en la sala de estar durante la noche, y ahí fue donde encontré una notificación de texto destinada a mi suegra: nos vamos a divertir sin ti, nunca reservamos un lugar para ti, pasa un año nuevo solitario, está bien si la novia no viene.
Recuerda que soy detective, respondió mi padre con calma. ¿Te ayuda a recordar? Te lo he estado diciendo todo este tiempo. Resultó que la esposa del hombre que se vio con mi suegra lo había contratado para investigar una infidelidad. Se sorprendió al descubrir que mi suegra era la otra mujer. Tenía planeado informarle la próxima semana, reveló mi padre, y de repente, las piezas se encajaron, revelando por qué tenía pruebas tan contundentes. Esta revelación marcó un punto de inflexión, exponiendo la decepción de mi suegra no solo a nuestra familia, sino potencialmente a otros también. No planeaba revelar esto tan pronto, continuó mi padre, sosteniendo la fotografía. Sorprendida, mi suegra inmediatamente protestó su inocencia. No, me pusieron en una situación mala en contra de mi voluntad. Por favor, no le digas a su esposa, suplicó, la desesperación lacerando su voz. Pero parece que te lo estabas pasando bien, respondió mi padre. También tenemos un video de ti susurrándole palabras dulces a este hombre. ¿Quieres ver eso también? Abrumada por la creciente evidencia, mi suegra se desplomó de rodillas, sollozando. La observé desmoronarse, mi mirada fría y distante. En medio de este tenso momento, mi esposo entró, y mi paciencia con él ya se había evaporado. Declaré mi intención en ese momento. He tenido suficiente, quiero el divorcio. No puedo quedarme en esta familia disfuncional ni un minuto más. ¿Qué? ¿Pero qué pasará con nuestros gastos si te vas?, preguntó en pánico. Me despidieron hace un tiempo, confesó, lanzando otra bomba. A pesar de saber que había perdido su trabajo a finales de año, aún había elegido ir a ese lujoso viaje al spa, una decisión que ahora me parecía completamente estúpida. Al escuchar esto, sentí que no tenía otra opción que dejarlo. Me quité el anillo de bodas, lo dejé sobre la mesa y me dirigí hacia la puerta. Intentó detenerme, suplicando, ¿no puedes perdonarme por no haberte llevado al viaje al spa? No se trata solo del viaje, respondí cortante. No quiero estar contigo ni con tu madre nunca más. Si tanto quieres vivir con ella, entonces adelante, niño de mamá. Mientras él me suplicaba que esperara, contacté a un abogado y comencé el proceso de divorcio. Mi exesposo ahora parece estar luchando por manejar sus finanzas, considerando que fue despedido de su último trabajo por robo. Encontrar un nuevo empleo probablemente será un desafío para él. Mi exesposo fue atrapado robando en el trabajo, lo que llevó a su despido. Sus empleadores simplemente no podían confiar en alguien con problemas de integridad. No sorprende que esto marcara el comienzo de una serie de eventos desafortunados para él y su madre. Además, la esposa del amante de mi suegra exigió una compensación por la aventura, obligándolos a usar todos los ahorros que dejó mi suegro para saldar la reclamación. Desde entonces, no he visto ni a mi exesposo ni a mi suegra, aunque solo puedo imaginar que deben estar pasando por momentos difíciles. Francamente, su situación ya no me concierne. Hoy en día, vivo sola y realmente disfruto de mi trabajo. Reflexionando sobre todo, estoy aliviada de haber tomado la decisión de no formar una familia con mi exesposo. Ahora llevo una vida tranquila y estoy abierta a la posibilidad de encontrar un nuevo amor si surge la oportunidad adecuada. Estoy decidida a elegir sabiamente esta vez, asegurándome de que mi próxima relación se base en la confianza y el afecto genuino. Este es mi plan y mi compromiso conmigo misma, hacer elecciones más prudentes para un futuro más feliz. Hoy se siente como un día monumental. Estoy en el corazón de la casa de mi familia, rodeada por paredes que guardan recuerdos. Y Jack está aquí conmigo. Su emoción y orgullo son contagiosos. Verlo explorar las habitaciones con tanto entusiasmo me recuerda todo lo que esta casa representa. Aquí fue donde se hicieron realidad los sueños de mi padre. Trabajó incansablemente para construir este lugar. Y ahora, se erige como un testimonio de su legado, valorado en la asombrosa cifra de $100 millones. Es su regalo para mí, legado que me dejó tras su muerte. Pero ahora, sin él, mi esposo quiere un pedazo de ese legado. Insiste en que la casa, que fue de mi padre y luego mía, ahora debe ser de los dos. Cree que lo que antes fue solo mío, debe compartirse, pero yo sé la verdad. Tengo los documentos legales con mi nombre, Sara, que me marcan como la legítima propietaria. A mis 42 años, trabajo en el mundo digital, en un banco en línea. Una carrera que he construido gracias a la sabiduría financiera que mis padres me inculcaron. Ellos me enseñaron el valor del trabajo duro y la responsabilidad financiera. Lecciones que sigo llevando conmigo hasta hoy. Creciendo, mis padres se aseguraron de que entendiera que el dinero era algo para respetar, no para dar por sentado. A pesar de nuestra riqueza, nunca me consentían. Mi mesada era modesta, como la de cualquier otro niño, y rara vez derrochábamos en comidas lujosas. Asistí a una escuela pública común, no a una institución privada de élite. Sin embargo,
A pesar de la modestia de nuestro estilo de vida, los rumores sobre nuestra familia se esparcían. La gente asumía que, porque vivíamos en una casa grande, nuestras vidas debían estar llenas de lujo y exceso. Sara, con todo tu dinero y esa casa enorme, la vida debe ser tan fácil, ¿verdad? Solían preguntar. ¿Tienes los últimos gadgets y juegos? ¿Podemos ir a jugar? Era frustrante. La gente veía la superficie, la riqueza de mi familia, y asumía que eso significaba que yo tenía todo. Pero, en realidad, no tenía los juguetes más nuevos ni las mejores consolas de videojuegos. Aún así, la suposición persistía, y muchas veces sentía que la gente solo quería ser mi amiga por lo que teníamos. Oye, Sara, eres rica, ¿verdad? ¿Me prestas algo de dinero? Ese tipo de preguntas siempre me dejaban incómoda. Era como si no entendiera los valores que mis padres me habían inculcado, enseñándome a ser responsable con el dinero, no solo a regalarlo. Mi incomodidad aumentó cuando rompí la consola de videojuegos de María accidentalmente. En ese momento, no tenía dinero para repararla, lo que solo empeoró la situación. Por esa época, conocí a Julie, quien me preguntó si les había contado a mis padres sobre el accidente. No lo había hecho. Temía decepcionarlos. No puedo contarles. Se enojarán, confesé, esperando que entendiera. Por eso te estoy pidiendo a ti, Sara. Decir que no me hizo sentir terrible, especialmente porque no quería que las cosas se volvieran incómodas entre nosotras. Pero mis padres eran firmes en no prestar dinero, y tuve que explicar que no podía ayudar. Julie se molestó, y empezaron a circular rumores. La gente decía que no estaba ayudando a una amiga necesitada, a pesar de que estábamos bien económicamente. Traté de explicar que simplemente no tenía los fondos, pero mis palabras parecían no importar. Luego, María hizo un comentario hiriente que me dolió profundamente. Sugería que yo valoraba el dinero más que la amistad. Las cosas se intensificaron rápidamente después de eso. María y Julie comenzaron a difundir rumores falsos, diciendo que les debía dinero y me negaba a pagar por la consola rota. La verdad finalmente salió a la luz, y la escuela las reprendió, pero en lugar de detenerse, los chismes solo crecieron, se esparcieron más, incluso llegando a mis padres. Mi papá, siempre el calmado y sereno, decidió tomar cartas en el asunto. Organizó una reunión con sus familias. Aunque María y Julie se disculparon, no pude dejar de sentirme herida y decidí distanciarme de ellas después de eso. Los susurros y miradas de reojo continuaron, pero al menos las confrontaciones directas cesaron. Esa noche, mientras cenábamos, mi papá compartió un consejo que me ha acompañado desde entonces. Con una sonrisa amable, dijo: es importante que te mantengas firme en tus decisiones, especialmente cuando se trata de dinero. Sara, está bien decir no. Sus palabras fueron como un peso que se levantaba de encima de mí. No le debes a nadie una explicación sobre tus finanzas. Si alguien sigue preguntando, simplemente di que necesitas consultar con tus padres. Aunque sabía que no podía prestar dinero, la lección sobre cómo manejar los asuntos financieros con gracia y firmeza se volvió esencial a medida que crecí. Me enseñó la importancia de los límites, no solo en las finanzas, sino también en las relaciones. Aprendí a ser más selectiva con las personas a las que dejaba entrar en mi vida, enfocándome en amistades basadas en el carácter más que en el dinero. Después de la universidad, me esforcé por mantener mi vida laboral y personal separada, evitando las complicaciones que podrían surgir de mezclar ambas. Esta experiencia realmente moldeó mi perspectiva y me ayudó a entender el valor de establecer límites claros tanto en las amistades como en las finanzas. Cuando cumplí 35 años, conocí a Jack a través de un amigo en común. A pesar de que él era un poco más joven que yo, su personalidad genuina me conquistó rápidamente. Comenzamos de manera casual, pero antes de mucho tiempo, nuestra relación se convirtió en algo serio. 2 años después, tuvimos una hermosa boda que trajo mucha alegría a mis padres. Después de un mes de casados, mi papá sugirió que Jack viniera a nuestra casa familiar. Confiaba en Jack, pero tenía algunas reservas. A él le encantaba hablar, y me preocupaba que pudiera revelar algo personal sobre nuestra familia. Pero para ese entonces, me sentía lista para abrirme a él, así que lo invité a visitar. Cuando Jack vio la casa de mi familia, claramente se sorprendió. No se había dado cuenta completamente de lo bien que estaba mi familia. Aunque la visita fue bien, Jack no podía dejar de hacer preguntas sobre nuestras finanzas. De camino a casa, me di cuenta de que no sabía mucho sobre nuestra situación financiera, y sus preguntas me incomodaron. Unos meses después, mi mundo se tambaleó cuando mi mamá me llamó para decirme que mi papá había sido hospitalizado. No sabía que estaba enfermo, y la noticia me golpeó fuerte. Al recordar nuestra última visita, me di cuenta de que no parecía estar bien,
y ahora me invadió una ola de culpa. Cuando llegué al hospital con mi mamá, mi papá trató de mantenerse animado, pero podíamos ver que estaba luchando. Se disculpó por lo que él consideraba una carga para nosotros, un recordatorio de su naturaleza gentil y desinteresada. Luego, los médicos nos dieron la devastadora noticia: mi papá tenía cáncer de páncreas avanzado, y se había propagado demasiado como para operarlo. Fue como un golpe en el estómago. No podíamos creer que alguien tan consciente de su salud como mi papá pudiera sufrir una enfermedad tan agresiva. A pesar del diagnóstico, mi papá se mantuvo fuerte. No quería nada más que vernos felices, y sus palabras nos hicieron llorar. Quería estar a su lado en todo momento, pero las reglas del hospital limitaban las visitas a la familia inmediata. Nos pidió que nuestros amigos crearan recuerdos felices en casa, como un recordatorio de la vida que siempre había esperado para nosotros. Prometí mantener nuestra casa llena de alegría, incluso después de su partida. Cumplir esa promesa se volvió increíblemente importante para mí, y decidí renovar la casa de la familia como una forma de centrar mi energía en un momento tan difícil. Jack, siempre el esposo preocupado, se preocupaba por cuanto estaba haciendo por mi papá, pero no entendía las otras presiones que enfrentaba, incluidas las cuestiones de la herencia familiar que aún no le había compartido. Cuando Jack finalmente me preguntó sobre la salud de mi papá, me abrí sobre todo lo que estábamos pasando. Fue un alivio tener su apoyo mientras equilibraba el trabajo, las visitas al hospital y todo el peso emocional. Pero las cosas empezaron a tensarse cuando Jack comenzó a hacer más preguntas sobre las finanzas de mi papá y la herencia familiar. Incluso sugirió que buscáramos consejo legal por si algo le pasaba también a mi mamá. Fue doloroso, ya que me recordó recuerdos difíciles. Mi papá siempre había confiado en su abogado, pero la creciente insistencia de Jack en ser cauteloso con el dinero causó fricción entre nosotros. Unos meses después, mi papá falleció después de una valiente lucha contra el cáncer. Luego comenzaron las inevitables discusiones sobre la herencia. Heredé una gran casa valorada en 5 millones de dólares, pero el creciente interés de Jack en la herencia, a pesar de mis esfuerzos por mantenerlo alejado de ello, solo complicó las cosas. Parecía emocionado por mudarnos a la mansión y no dejaba de preguntar sobre los detalles financieros. Me tomó por sorpresa. Para empeorar las cosas, más tarde supe que Jack había estado hablando con mi primo en el funeral, quien mencionó que la casa sería un desperdicio si se quedaba vacía. Eso solo hizo que las cosas se complicaran aún más. A pesar de mis intentos por explicarle a Jack que la herencia era algo que no le concernía, él se negó a escuchar. Esto comenzó a crear tensión entre nosotros, y nuestra relación se volvió cada vez más hostil. Aunque él estuvo presente en el funeral de mi papá, Jack no ofreció ningún apoyo durante los servicios conmemorativos ni en los asuntos legales que siguieron. Con el tiempo, las cosas empezaron a calmarse, pero las acciones de Jack pronto tomaron un giro devastador. Un día, soltó una bomba. Había cambiado la propiedad de la casa de mi familia a su nombre, alegando tener documentos legales para probarlo. Me quedé atónita, traicionada y profundamente herida. No solo había roto mi confianza, sino que sus acciones mostraron un total desdén por los límites y el respeto que deberían haber estado presentes en nuestra relación. Los problemas con la herencia comenzaron a destapar problemas más profundos en nuestro matrimonio. Nos vimos obligados a cuestionar nuestros valores, nuestra confianza mutua y el futuro de nuestra relación. Cuando Jack confesó haber cambiado la propiedad de la casa sin consultarme, mi corazón se rompió. Me dijo que estaba cansado de nuestro matrimonio y propuso que viviéramos juntos como compañeros de cuarto en la casa, con él tomando el control, sin ofrecer ningún apoyo financiero. Incluso amenazó con el divorcio si no aceptaba su plan. El peso de todo era insoportable. Le supliqué que reconsiderara, que reflexionara sobre sus acciones y el impacto de una decisión tan importante sin siquiera discutirlo conmigo. Su respuesta fue que había consultado a un abogado y que había seguido adelante con el cambio sin mi consentimiento. En ese momento, el divorcio parecía la única salida. Me sentía completamente perdida, sin saber cómo avanzar en un matrimonio donde la confianza se había roto. No entendía por qué Jack había tomado una decisión tan drástica, y parecía que el dinero lo había transformado de una manera que nunca esperé. Al día siguiente, Jack exigió las llaves de la casa, insistiendo en que ahora le pertenecía. Su demanda solo escaló la situación. Intentó forzar su entrada a la casa, pero la seguridad lo detuvo. Les mostré los documentos oficiales de propiedad, demostrando que la casa me pertenecía legítimamente, ya que había sido heredada de mi papá. Cuando Jack vio la prueba, su rostro se puso pálido. Resultó que Jack había confiado en un hombre llamado Jerry para manejar la documentación legal, pero Jerry le había mentido. Jack incluso le había entregado $360,000 a Jerry con la esperanza de cambiar la propiedad, solo para descubrir que había sido estafado. Jack estaba furioso.
Inmediatamente intentó llamar a Jerry, pero Jerry no respondió. La ira de Jack pasó rápidamente de Jerry a mí, y me culpó por todo. Jack me criticó por gastar demasiado en cosas que él consideraba innecesarias e incluso cuestionó si entendía cómo funcionaba la herencia. Su frustración solo profundizó la grieta entre nosotros. A pesar de sus esfuerzos por solucionar las cosas y sugerir que lo intentáramos de nuevo, la confianza que se había roto no podía repararse. Le pedí al guardia de seguridad que lo ayudara a irse, cerrando finalmente un doloroso capítulo de mi vida. En los meses que siguieron, tuve el espacio para reflexionar sobre todo. Me quedó claro lo esenciales que son la confianza y la honestidad en una relación. Las mentiras y la traición que Jack me mostró me enseñaron una lección difícil: nunca dejes que el dinero nuble tu juicio. Luego, durante el primer memorial de mi papá en el templo familiar, Jack apareció inesperadamente. Desde nuestro divorcio, claramente las cosas habían ido de mal en peor para él. Estaba sin trabajo, luchando financieramente, y parecía que todos en quienes había confiado lo habían defraudado. Se veía perdido y triste, un contraste notable con la ocasión solemne. Llorando, intentó disculparse, pero su presencia interrumpió el servicio, causando una conmoción entre mis familiares. A pesar de su angustia, tuve que pedirle que se fuera, y la seguridad tuvo que intervenir. Fue un momento doloroso, uno que me dejó conflictuada, pero consolidó mi determinación de seguir adelante y dejar el pasado atrás. Con ese capítulo cerrado, sentí que era el momento de dejar la casa de mis padres, una decisión que había estado considerando durante un tiempo. Encontré un lugar nuevo para vivir y corté todos los lazos con Jack para siempre. Mientras tanto, Jack seguía apareciendo en la propiedad familiar, que habíamos convertido en una villa de alquiler. Mi mamá y yo administrábamos la villa juntas, transformándola en un espacio lleno de alegría para que las personas vinieran a visitarla y disfrutar. Por su parte, Jack parecía estar tratando de reconstruir su vida. Consiguió un nuevo trabajo y se enfocaba en hacer cambios positivos. Mientras yo había avanzado, él seguía lidiando con sus propias luchas. Transformar nuestra casa familiar en una villa de alquiler no solo honraba la visión de mi papá, sino que también le daba nueva vida, creando un lugar que recibía a huéspedes de todas partes. La villa, conocida por sus impresionantes vistas y su hermoso jardín, se volvió bastante popular. Organizamos desde pequeñas bodas hasta grandes reuniones familiares. Trabajar en la villa con mi mamá nos acercó más, y se convirtió en una fuente de felicidad para ambas. A medida que la villa ganaba éxito, decidimos mejorarla aún más. Añadimos una piscina, un acogedor salón al aire libre y un área de juegos para niños. Nuestra dedicación para asegurarnos de que cada huésped tuviera una experiencia memorable dio frutos. La villa se convirtió en uno de los lugares más solicitados para aquellos que buscaban un retiro pacífico y recuerdos inolvidables. Este proyecto no solo trataba de generar ingresos, sino de hacer realidad el sueño de mi papá y crear experiencias especiales para nuestros huéspedes. Cuidar el jardín de la villa me dio una inmensa sensación de alegría, sabiendo que nuestra casa familiar se había transformado en un espacio donde las personas podían reunirse, divertirse y crear recuerdos duraderos. Sentí un profundo orgullo al ver cómo todo encajaba. Casi podía imaginar a mi papá observándonos desde arriba, orgulloso de lo que habíamos logrado. Esta empresa no solo honraba su visión, sino que también nos proporcionaba estabilidad financiera y un renovado sentido de libertad. A través de este proceso, aprendí lecciones invaluables sobre la confianza, el dinero y la fuerza necesaria para labrar mi propio camino, independiente de los desafíos que había enfrentado. En este viaje de autodescubrimiento, me di cuenta de que enfrentar las dificultades solo me hizo más fuerte y más determinada. Escuché sobre Jack a través de amigos en común, y parecía que estaba haciendo cambios positivos en su vida. Consiguió un trabajo significativo y estaba aprendiendo de sus errores pasados. Su progreso me dio una sensación de paz, sabiendo que ambos estábamos avanzando y evolucionando. El sueño de mi papá se convirtió en un catalizador para el crecimiento, no solo para mi mamá y para mí, sino para todos los que visitaron la villa de alquiler. Se convirtió en un lugar lleno de alegría, un santuario para crear recuerdos duraderos. El éxito de la villa es un tributo a la visión de mi papá y a los valores de la resiliencia y el trabajo duro. A través de esta empresa, hemos creado algo más que un lugar para hospedarse, es un centro de felicidad, un lugar para momentos apreciados y la prueba de que cuando sueñas en grande y te esfuerzas, pueden suceder cosas increíbles.